6,000 millones de pesos, pues para hacer lo que tantas veces se dijo en Luz y Fuerza y avaló en su momento el Sindicato Mexicano de Electricistas y peleó para que se dieran estos recursos. Simplemente era continuar con un plan de descapitalización y de hacer onerosa la operación de Luz y Fuerza del centro. Adelante, por favor. En cuanto a la, fíjense que en cuanto a la capacidad de generación instalada, les explico esto rápidamente. En azul está la capacidad de generación y en este color magenta la demanda máxima. Vean ustedes que mientras esto es en el área de control occidental, Guadalajara tiene su centro de operación y control. En Guadalajara está el centro de operación y control. Aquí se está viendo que la demanda de energía eléctrica está por debajo de la capacidad de generación, lo cual es correcto. Siempre se debe tener una reserva porque las unidades generadoras no tienen palabra de honor y pueden salir de servicio en cualquier momento. Bien, en el año de 1992 se llegó a un equilibrio, o sea, se agotó la reserva de generación. ¿Y qué hizo el gobierno federal? Darle recursos a Comisión Federal para incrementar su parque de generación en lo que seguía creciendo su demanda de generación. Por lo tanto, siempre conservó un margen de reserva adecuado. ¿A qué sigue, por favor? Esto lo repitió en las áreas de control noroeste, en el área de control oriental, donde siempre mantuvo una reserva importante de generación, pero empezaron a hacerlo a través de los productores independientes. Había recursos para ello. ¿A qué sigue, por favor? Las áreas de control peninsular de Baja California, esta, y la de la península de Yucatán, vean ustedes que en este punto se agotó la reserva, pasó un tiempo sin reserva y luego hubo recursos para incrementar el parque de generación. Aquí lo mismo, se iba incrementando el parque de generación, llegó a este punto a igualarse o a perderse la reserva y hubo inversión para incrementar la generación. Vean ustedes lo que nos hicieron a nosotros. Todavía falta más. Las áreas, sí, las áreas norte. Vean ustedes la reserva. Aquí la generación estuvo por debajo de la demanda de energía eléctrica en la zona, en el área de control noreste. Por lo tanto, había una reserva negativa, tenía que pasarse energía eléctrica de otra parte del país al área de control noreste, lo mismo que en el área de control norte, hasta que se dieron los recursos para volver a tener este margen de generación. ¿Para qué sigue, por favor? Y esto es lo que nos hicieron nosotros. Nosotros teníamos, junto con la generación de Comisión Federal en la zona central del país, esta capacidad de generación que no crecía, fue creciendo la demanda, se agotó la reserva y a partir del año de 1992, que empezó a crecer la demanda de energía eléctrica, la capacidad de generación se mantuvo constante. ¿Qué quiere decir? Que toda esta generación se le tuvo que comprar a Comisión Federal de Electricidad en la forma y términos que mencioné hace unos momentos, de una forma pues totalmente para descapitalizar a Luz y Fuerza del centro. Aquí está el crecimiento de la demanda año por año, los pronósticos de demanda a partir de este año en un escenario A y un escenario B, porque se tenían que hacer estos cálculos año con año en la gerencia de operación para saber cuánto del presupuesto que se le daba a Luz y Fuerza se le tenía que pagar por concepto de compra-venta de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, por favor. Obviamente esta es información de Luz y Fuerza, pero ¿qué información tenía Comisión Federal? La misma, y tenía detectados las zonas deficitarias de generación en todo el país. ¿Se acuerdan ustedes que muchos directores de Comisión Federal siempre decían, o secretarios de energía, decían, el país tiene suficiente cantidad de generación para satisfacer la demanda de energía eléctrica por los próximos 20 años? Así decían. Lo que no decían es dónde la tenían ubicada y que en realidad había zonas en las cuales no existía ese balance de producción de potencia eléctrica contra demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, pues no era extraño a la Comisión Federal de Electricidad que en esta zona central del país existiera un déficit del tamaño que ustedes ya vieron y no les importaba tampoco. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente, si hubiéramos tenido nosotros, que éramos los responsables de la zona central del país, para que se tuviera un suministro constante de energía eléctrica, falláramos o tuviéramos un colapso, iba a ser el motivo principal para desaparecer, para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. O sea, todo esto va ligado de la mano. Adelante, por favor. Aquí está el desnivel de voltaje. Vean ustedes cómo en la costa del Pacífico los niveles de voltaje en la red de 400.000, 419, 418, 416, en Tula, en el estado de Hidalgo, en Nopala, pues ya en la zona conurbada del Estado de México, Topilejo, Santa Cruz. Vean hasta dónde se caía el voltaje aquí y cómo se iba recuperando a medida que nos acercábamos al Golfo de México. Esto, hagan de cuenta que se desinfla una llanta de un vehículo. ¿Qué hacen ustedes? Pues o la reparan o se arriesgan a seguir caminando hasta llegar a algún punto, ¿no? Aquí, pues la llanta estaba desinflada, lo quisieron mantener nada más con compensadores estáticos de potencia reactiva para ayudar a levantar el voltaje, pero la solución, como hemos visto en las gráficas anteriores, era siempre instalar generación en la zona central del país. La que sigue, por favor. Ya vamos a terminar. Y vean ustedes cuando no se atienden las recomendaciones de carácter técnico. Esto que ven aquí le llamaron el Golfo de Nueva York en el año del 2013. ¿Se acuerdan del gran apagón en Nueva York? ¿Sí? Bueno, vean ustedes en el mapa de lo que corre, el grado de iluminación en los Estados Unidos. Vean ustedes el grado de iluminación en la República Mexicana, y aquí pueden notar que la zona mejor iluminada está y ha estado siempre en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro. Tenemos motivos verdaderos para decir con orgullo: yo trabajé, o yo trabajo, o yo quiero seguir trabajando para Luz y Fuerza del Centro, o como se denomine el nuevo organismo. Recuperar el trabajo. Hay verdaderos motivos. Ese aplauso es para ustedes, obviamente. Ahora, vean ustedes, lo que van a ver es lo siguiente: algo que con lo que vivimos siempre en amenaza en toda esta parte del territorio nacional. Aquí están representadas, como lo vimos en una diapositiva anterior, todas las instalaciones marcadas en cuadrito, sean subestaciones o sean centrales generadoras. En rojo, las instalaciones más antiguas de Luz y Fuerza del Centro. Amarillo, en 230.000, más recientes en 400.000. Y en este color, pues no sé si hay muchas damas, se me hace lila o fuchsia, no sé qué. No quiero yo decir un color que no, ¿no? Bueno, este color raro que está aquí, vean ustedes, esto es todo lo que manejaba Luz y Fuerza del Centro, más allá de las instalaciones propias de Luz y Fuerza. Bien, ¿qué era lo que teníamos? Dale, por favor. Esto, el apagón. Y dar elementos para que nos extinguieran o cuando menos nos destazaran, ¿no? ¿Y qué teníamos nosotros para enfrentar esta situación? Uno más, por favor. Teníamos simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centrales generadoras para poder hacer el reencendido y llevar otra vez a una condición normal el sistema eléctrico para seguir satisfaciendo la demanda. ¿Cuáles son estas unidades? Bueno, aquí tenemos Lerma, de Luz y Fuerza del Centro, tenemos Villita, tenemos Infiernillo, Lechería, Nonualco, Valle de México y Necaxa. ¿Qué hago con esas centrales generadoras? ¿Qué particularidad tienen estas centrales generadoras? ¿Cómo me pueden ayudar a restablecer todo un sistema eléctrico cuya demanda es de 8.500, un poco más, de megawatts, con estas pequeñas centrales generadoras? Estas centrales generadoras tienen la particularidad, o tenían la particularidad hasta el 10 de octubre del año 2009, de arrancar en negro. ¿Qué se entiende por arrancar en negro? No necesitábamos una fuerza o energía eléctrica externa
para rodar las unidades, hacerlas que lleguen a punto de sincronismo, conectar estas unidades y empezar a encender la velita para iluminar nuevamente toda la zona bajo la responsabilidad de Luz y Fuerza del centro. ¿Y cómo es esto? ¿O qué son? Lechería, Nonualco y Valle de México, centrales turbogas. Lerma, una central hidroeléctrica. Necaxa, el sistema hidroeléctrico Necaxa, un sistema de 3 centrales en cascada. Ninguna otra central generadora de Valle de México, en ninguna otra parte, excepto Infialillo y Villita, en ninguna otra parte de toda esta zona central, este monstruo de energía eléctrica, tenía la capacidad para arrancar por sí misma. Viene un apagón, se apagan, se salen de servicio todas las unidades generadoras y ahí se quedan hasta que no haya una energía eléctrica para que les ayude a arrancar motores, empezar todo un proceso, ¿sí? Las que sí la tenían eran estas unidades de Luz y Fuerza del centro. Si a mí me dicen ahora, Necaxa, el sistema hidroeléctrico de Necaxa genera muy poquito y ya es muy costoso y no debe seguir funcionando, lo primero que les diríamos técnicamente es cierto, ya el valor de generación ya no alcanza para valor más que regional, pero los que viven en esta región van a estar muy agradecidos que tengan una fuente como Necaxa, en primer lugar. En segundo lugar, antes de iluminar los hogares de todos nosotros, Necaxa todavía tiene la particularidad de enviar su generación bajo el proceso que muchos de los que trabajan en la operación conocían, de las pruebas de arranque negro, enviar esa energía de Necaxa nuevamente a las centrales generadoras de Comisión Federal como es Valle de México, a servicios importantes como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a varios puntos donde estratégicamente es indispensable llegar rápido con energía eléctrica. El sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, muchos de ellos es subterráneo. Si ustedes están atrapados en un subterráneo a oscuras, el pánico se desencadena en menos de 5 minutos. Y si no se tenía energía eléctrica para restablecer el servicio del metro, la orden era abrir los vagones y que la gente caminara por los túneles, ¿sí? De ese tamaño eran los retos que Luz y Fuerza del Centro y los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista, porque no había más y porque estaban calificados, ese era el reto y motivo de orgullo que teníamos. Y lo hacíamos y cada mes se hacía aquí en Necaxa, se hacía con las unidades turbogas. Eso es un valor estratégico y de ayuda a la población. Damos un clic, por favor. Y lo que van a ver pues es simplemente la estrategia que se tenía, cómo recuperar el sistema eléctrico. Se van conectando, se va enviando la energía eléctrica, adelante por favor, y se van energizando líneas de transmisión. Aquí ya dale continuo, por favor, ¿sí? Uno y uno, para que se vea viendo cuál era el plan de restablecimiento. Este plan de restablecimiento, bueno, debo decir con orgullo que de los operadores del sistema eléctrico del Centro de Operación y Control, ninguno es Esquirol, ninguno fue Esquirol de Comisión Federal de Electricidad. Están en resistencia y siguen en resistencia. Esto no lo tiene Comisión Federal, lo tiene que empezar a desarrollar. Y o Dios los quiere mucho, o no sé, pero pues no ha pasado un problema mayor, ¿no? Si así está la ciudadanía con los problemas de distribución en el centro del Distrito Federal, imagínense ustedes un colapso, hasta recuperar totalmente el sistema eléctrico. Entonces, lo que quiero comentar y que es la parte medular de esta oportunidad que me dan ustedes de expresarme, es Necaxa, el sistema eléctrico de Necaxa, ya no debe ser calificado tanto por su capacidad de generación, sino por el valor estratégico que tiene. Y por este valor estratégico y porque ha durado más de 100 años y porque se ha sabido mantener y se ha sabido operar estas instalaciones, también merece ser galardonada con la distinción de ser declarado patrimonio industrial, ¿sí? Que esté en manos de ustedes, los trabajadores,
esta responsabilidad. Que van a tener un paquete muy grande, siempre lo han tenido. Entonces simplemente es encauzar los esfuerzos, trabajar en equipo y salir adelante nuevamente. Hay capacidad para hacerlo, ¿no? Por respeto a su tiempo lo voy a cortar aquí, ¿sí? Pero no. Es que voy acelerado, sí. Perdónenme si voy muy acelerado. Bueno, pues adelante, por favor. Esta es la descripción de los estados operativos de un sistema eléctrico. Este estado normal soporta muy bien la primera contingencia. Esto es, si ocurre un disturbio, no pasa nada, tenemos suficiente reserva de generación, reserva de transmisión, reserva suficiente para operar sin problemas. En este estado de alerta, ¿sí?, tenemos ya ciertas restricciones. No se viola ningún límite operativo, no se viola, no hay tiro de carga, pero es un estado de alerta. El estado de emergencia es cuando no se soporta la primera contingencia y aunque se haga lo que se haga, siempre va a haber una afectación en la carga. De aquí, de este punto, o de aquí pasamos a un estado de emergencia extrema que puede ser un apagón total o un apagón parcial. Pasamos a un estado restaurativo para un estado normal o para un estado de alerta. Depende del tipo de disturbio que se presente. Bien, obviamente, como sucede lo mismo en un sistema eléctrico, como cuando espero que nunca suceda por parte de ustedes, cuando se va con un médico y le dice, pues ¿sabes qué? Hay que amputarte una pierna o corres el riesgo de perder la vida. ¿Qué hacemos? Pues aceptamos esa situación, ¿no? Jamás los responsables de la operación van a aceptar que exista un colapso. Primero van a tirar carga, primero van a hacer otras cosas para evitar un colapso. Entonces, esto simplemente representa los estados operativos. ¿En cuál estado operativo se mantenía luz y fuerza del centro en todo el tiempo? En el estado de alerta. ¿Por qué? Ay, entré en colapso. Perdón. Me gana la risa. No soy feo, pero no soy tan serio, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Sí? Estas son las condiciones. Estábamos siempre en alerta porque la generación cercana, o sea, la generación dentro del ámbito de luz y fuerza, solamente era del 33%. Disminución del margen de reserva, la vulnerabilidad del sistema eléctrico, estábamos siempre muy acercados a ser vulnerables. Las restricciones de líneas de transmisión, fíjense ustedes una cosa técnica que también es importante que ustedes manejen. Si bien es cierto que no teníamos suficiente capacidad de generación y esto generaba el problema de posible colapso del sistema eléctrico de la zona central del país por bajo voltaje, también es cierto que técnicamente esto se hubiera superado o hubiera disminuido ese efecto si se hubieran construido las suficientes líneas de transmisión para traernos la potencia eléctrica del Golfo, del Pacífico y del sureste mexicano. Pues no se construyó tampoco. Entonces, pues por todos lados nos querían ahorcar, ¿no? Mayor posibilidad de ocurrencia de una segunda contingencia, el continuo crecimiento de la demanda de energía eléctrica en su área de influencia, el promedio histórico en los últimos 10 años, esto fue escrito alrededor del año 2002, ¿sí?, era de un promedio de 4.5%, que era un reflejo exacto del crecimiento económico de nuestro país. Vimos que en los últimos 2 sexenios el crecimiento era del 1%, si es que bien nos iba. Bien, la que sigue, por favor. ¿Y cuáles eran las acciones correctivas? Incrementar la generación cercana. Esto era un reto. Año con año se presentaba ante las autoridades de la Secretaría de Energía y se justificaba la necesidad de incrementar el parque de generación en la zona central del país. Y año con año, Comisión Federal, el Centro Nacional de Control de Energía decía, no tenemos suficiente generación en el país. Y adivinen a quién le hacían caso las autoridades de la Secretaría de Energía. A Comisión Federal. Y además, si veía uno a los funcionarios de la Secretaría de Energía, pues eran exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues no había mucho para dónde hacerse. Sin embargo, pues también nos salió lo pícaro, el que tiene necesidad, pues tiene que andarle buscando por todas partes. Y en lugar de acudir
al Centro Nacional de Control de Energía, se hicieron estudios con la Subdirección de Programación de Comisión Federal, la que hace los proyectos y dice en dónde se va a invertir el dinero de la nación. Se hizo un estudio conjunto donde se demostró que para el año 2006 no había una garantía de la continuidad del suministro de energía eléctrica en la zona central del país, firmado por ellos. Corrieron al subdirector y corrieron al gerente de programación de Comisión Federal de Electricidad, pero lo que no pudieron evitar fue que Luz y Fuerza del Centro adquiriera lo que se denomina la generación distribuida. Esa generación que es colocada, si no es en la red de distribución, en la red de 85,000 volts, para mitigar la deficiencia de generación. Se puso en servicio parte de la generación distribuida porque ahora pues el gobierno federal se encargó de que no se liberara suficiente gas, no se concediera el gas para tener suficiente parque para la operación continua de esta generación distribuida, a pesar de que aún antes de la adquisición de estas unidades existía la documentación necesaria de Pemex que garantizaba el suministro suficiente de gas para incrementar el parque de generación. Y esto era el romper un tabú, una parte histórica de que Luz y Fuerza no debía tener más generación ni más recursos. Sí se pudo, pues qué bueno, pero pues ahora después vino otro decreto del tamaño que sufrimos y echando a perder todo este trabajo de muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Adelante, por favor. Aquí es donde se colocó la generación distribuida. Esta amiba, para no meternos ya en el rollo de los diapositivas anteriores, nada más estamos viendo las subestaciones que conforman el doble anillo de 400,000 volts y toda esta amiba representa todas las demás instalaciones. Físicamente aquí se colocó la generación distribuida y además se trabajó en el proyecto de generación concentrada. Esto es, ¿cuántas veces no hemos oído que en Beristain se iba a construir una central generadora? O por lo menos 15 o 20 años. ¿Sí? Bien, lo mismo en un lugar que se llama El Cerrillo, y lo que es J. Luque, se habló mucho de la repotenciación de la central termoeléctrica Ingeniero Jorge Luque. La que sigue, por favor. J. Luque, aquí la nueva J. Luque, ya estaba el proyecto, me consta, me tocó también participar ya jubilado en parte de ese proyecto. Era una instalación en 230,000 kilovolts que iba a sustituir a la antigua central con mayor capacidad de generación, y en lugar de cerrar nada más J. Luque por cerrarlo, se defendió mucho tiempo que era una importante bastón para evitar que se cayera el voltaje en toda esa zona industrial. Nos quedamos ya al borde, al límite de pasar de ser un primer proyecto a constituirse en un proyecto global, ¿no? ¿Qué significa eso y por qué lo digo? Porque así como existen los decretos de que Luz y Fuerza no debía generar, a partir de la creación de Luz y Fuerza de 1994, sí, ya me acordé de la clave de Hacienda, ¿no? Para pagar los impuestos ahí. A pesar de ese reto, sí hubo capacidad para superar esos retos y se adquirió generación para Luz y Fuerza del Centro. Es que la generación o una empresa eléctrica sin generación no es una empresa eléctrica, ¿sí? Afortunadamente el SNE está haciendo muchos esfuerzos coordinados en la mesa de negociaciones y con el apoyo del representante del gobierno del Distrito Federal para crear una alternativa de trabajo más seria, más fuerte, en lo que se ventila la parte medular legal, que estoy seguro que por todo lo que se ha vertido se tiene la razón. Los 16,599 que están convencidos de que tienen la razón. Yo pienso que ya no se van a dejar ni engañar ni manipular. Pero sí me duele, lo tengo que decir,
que a pesar de lo que se está viviendo, he visto aquí en este foro una falta de unidad tremenda. Se sigue pensando en elecciones previas en el año 2009 y no ha habido capacidad para superarlo, ¿no? Entonces, vale la pena no llamar a la unidad, vale la pena un examen de conciencia de todos aquellos que se han encargado de estar minando este esfuerzo colectivo, y el día que Necaxa se convierta en o tengan la mayoría un esfuerzo propositivo, vamos a salir adelante. Pero si no se me ocurrió a mí, entonces no es bueno. Este es un cáncer peor que el decreto de extinción. Entonces, bueno, lo tenía que decir y disculpen, a lo mejor después ya no me pero quienes tienen que entrar por aquí no se les debe salir por este lado, ¿no? Y ojalá que así sea. Bueno, la que sigue, ya vamos a terminar. Simplemente son valores de estudio de cómo van a estar los flujos de energía con motivo. Inclusive se habló de que instalar aquí en la subestación kilómetro 110 una central, ya no de generación distribuida sino condensada, una central generadora del tipo de ciclo combinado. Esto es con gas, pero aprovechar los gases de combustión para meterlos a una turbina de vapor, para meterlos a una caldera, calentar agua, convertirlo en vapor, meterlo a una turbina de vapor e incrementar el nivel de generación. Créanme que todo lo que era luz y fuerza del centro, amparado en ustedes, soportado por ustedes, y no toda la administración era mala.